de que cada momento, por supuesto acá abrimos las Escrituras y la palabra de Dios nos habla muy fuerte, pero en cada momento el Señor nos está hablando, nos está ministrando, está trayendo a nuestras vidas una palabra para lo que cada uno necesita. Así que aún cuando estamos en la ofrenda o nos estamos saludando o vamos a buscar un café con leche, el Señor ahí está ministrando y está hablando también. Estar atentos a eso que tenemos, que es la posibilidad de tener este momento de poder absorber cualquier momento para recibir lo que el Señor tiene para con nosotros. Y en ese punto es donde vas a sacar provecho de lo que viniste a hacer acá o no. Es simplemente vivir una experiencia agradable, linda, o que el Señor haya tratado contigo en esta mañana. Depende de ese corazón. Así que en ese punto, bueno, es donde queremos alertarlos a que el tiempo que ustedes tienen acá lo aprovechen a recibir en cada situación, ¿sí? Nunca va a ser todo perfecto en la vida misma. A veces estamos esperando a estar listos para tal cosa, para tal otra, y nunca vas a estar completamente listo, nunca vamos a estar completamente preparados, y tenemos que volcarnos a que cada día, aún con las imperfecciones, con las cosas que tenemos y llevamos, saquemos el pie del bote de lo que el Señor nos pide. Pedro no le dijo, Señor, bueno, sacó el pie del bote, dijo, espero que calme la tormenta. Él la sacó porque recibió una indicación del Señor, y eso nos tiene que dar aprendizaje también a nosotros, ¿no? De que el Señor nos llama, bueno, vamos a ese lugar. El día de hoy les quiero compartir algo que toda enseñanza, aquellos que tenemos la posibilidad de compartir, el privilegio y la responsabilidad de compartir, hay un proceso que el Señor va haciendo con cada uno, y hay todo un trabajo, hay un amor, hay un dar de lo que Él nos da, y no venimos tampoco en una actitud de haberlo ya entendido y ya superado todo, sino que en un proceso de aprendizaje con el Señor, y esto que compartimos siempre desde un espacio de humildad, de agradecimiento, cierta autoridad que nos da el Señor para compartir su palabra, pero es un proceso constante. Y esto en particular que hoy les quiero compartir, el Señor ha trabajado mucho en mi corazón y sigue haciéndolo, y es mi oración de que pueda poner en palabras, que sus palabras sean las que salgan y pueda traer esto que Él tiene para decirles en esta mañana. Hay algo muy importante en estos tiempos. Hemos estado trayendo palabra últimamente respecto a una relación constante con el Señor, a un espíritu que nos va guiando, a una vida que tiene que ser vivida, aunque estamos acá y este cuerpo que tenemos, que nos lleva, que es un vehículo, vivir por el espíritu y no por la carne, pudiendo despegarnos, y también como algunas oraciones nos traían esto, de ser como peregrinos, como que estamos de paso, tener bastante claro el concepto de desapego. ¿Qué es desapego? Es no estar tan pegado justamente a tantas cosas, y empezás a pegarte a cosas de la vida, de este mundo, que te llevan a una vida infructuosa, pesada. Cuando también compartía Ernesto la semana pasada acerca de una carrera, y queremos correr lo más livianos posible. Y en ese punto es donde hoy les quiero que sigamos compartiendo, porque si vemos esto no como enseñanzas aisladas, como bloques o módulos de un programa educativo, sino como el Señor que va tratando con tu corazón, vas a poder ligar todas las palabras, todas las cosas, los versículos que se comparten en WhatsApp, lo que un hermano te dijo, lo que algo pasó, es una continuidad del Señor trabajando en tu vida. Y hay un registro, y vamos a ir mucho a las Escrituras. Si no tienen Biblia, yo les voy a ir leyendo, también vamos a tener el registro. Hay mucha palabra que quería compartirles hoy, que va a unir este concepto y este corazón que creo que el Señor tiene para con nosotros en este tiempo. Primera de Corintios 1, en el versículo 9, dice, fiel es Dios, dice aquí, empieza diciendo, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Muy importante esto que dice, que estamos llamados a una comunión, una relación estrecha. Esa palabra comunión es muy importante, dice mucho, y tiene que ver
con un concepto también muy importante respecto a nuestra relación espiritual y a cómo nos relacionamos con la iglesia y con la Biblia y con todo lo que tenemos. Con saber solamente no alcanza. Con saber solamente no alcanza. Fuiste llamados a una relación. Si solamente nos relacionamos con el saber, esto es una religión. Es algo estructurado, es más conocimiento. El saber es muy importante, esa verdad que nos lleva. Pero, dice, fuiste llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Cristo prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo? Dice la palabra, hasta el fin. Allí en las Escrituras encontramos en Mateo 28:20 que dice, al final de todo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él prometió estar con nosotros. Tenemos que estar entendiendo también y comprendiendo qué es lo que cómo se está el Señor manifestando en este tiempo, cómo nos relacionamos con Él. ¿Qué cosas Él está haciendo para poder nosotros vivir en base a esa comunión que fuimos llamados, a esa relación con el Señor Jesucristo? Algunos aún tienen a Jesús clavado en una cruz. ¿Sí? Su relación con Jesús es un Jesús que está clavado en la cruz. Otros ya lo desclavaron, pero lo tienen simplemente sentado, ahí como si fuera el banco de suplentes. ¿Vieron? Cuando los jugadores de fútbol están esperando, está el partido jugándose, y están los jugadores ahí como pasando frío, frotándose las manos, y decimos, es muy bueno que lo desclaves de la cruz, pero cuidado con solamente dejarlo sentado, esperando la trompeta, porque mientras tanto están sucediendo muchas cosas que vamos a ver en las Escrituras que Él ahora mismo se está manifestando y está moviéndose. Y dice también en Corintios que leíamos que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hay muchas cosas poderosas que tenemos que hoy ver y que te van a ayudar a tener una relación, una comunión más poderosa con Jesucristo. Es por supuesto que tenemos que tener esa esperanza, que Él está volviendo, por supuesto. Una iglesia que no tiene espera es una iglesia que vive basada en lo que siente hoy. La esperanza te purifica, la esperanza es el ancla del alma que te mantiene firme, amando, creyendo, porque vos tenés esa espera firme. Por supuesto que sí. Pero poder comprender estas cosas que están sucediendo, y como decía Jesucristo, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él prometió estar con nosotros. Y poder encarar, vivir estos días que tenemos por delante, sujetando la relación. Jesús dice en Juan 17, no recuerdo exacto el versículo, pero dice, lo hemos compartido muchas veces, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Él habla de la esencia de lo que viene, es ese conocerlo más y más, ese relacionarse más y más. Y tenemos que sujetar, decimos, nuestra vida espiritual en esa comunión con el Padre y esa comunión con el Hijo Jesucristo, como dice acá la comunión, para que después la comunión con los hermanos sea exitosa. A veces invertimos los roles y en base a cómo me llevo con los hermanos es como me relaciono con Dios. Y hay gente que dejó de buscar a Dios, dejó de orarle, dejó de buscar sus caminos porque tal vez tuvo una diferencia con un hermano, una diferencia de miradas, algo que esperaba. Y cuando vos sujetás primero tu relación con el hermano para tu relación con Dios, estás en problemas. Por eso es tan importante tomarnos este tiempo para comprender lo que el Señor está haciendo. Dice en Efesios 1, quiero que leamos juntos Efesios. Les voy a estar compartiendo varios versículos, les voy a leer algunos más extensos, porque es importante que acumulemos toda la escritura que nos va a ayudar a entender cómo Él se está manifestando hoy, ahora mismo, su poder, qué es lo que Él está haciendo. No está en la cruz colgado, Él está sentado a la diestra del Padre, por supuesto, en esa figura de autoridad y poder, pero no está simplemente sentado sin hacer nada. Jesucristo, dice la palabra de Dios,
En Efesios, ahí ya le vamos a Efesios capítulo 1, fuimos llamados a la comunión, a esa relación estrecha con Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, veamos del 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay una figura, que así como Ernesto hablaba del sembrador, y la palabra nos da figuras espirituales en imágenes claras de algo físico. Acá dice que Jesús es la cabeza. Y esto es tan importante. Tu cabeza ahora está comandando todas las cosas, ¿sí? Cuando vos agarrás la taza de café con leche, tu cabeza está comandando que eso suceda, ¿sí? Cuando vos caminás, cuando vos tosés, cuando vos te acomodás los lentes, cuando estás mirando hacia abajo, hacia arriba, y movés tu cuerpo y te levantás, lo que comanda ese movimiento viene desde la cabeza, ¿sí? Y estamos diseñados así. Lo que la palabra nos da, esta imagen, es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Fíjense, sin cabeza no duramos mucho, humanamente, ¿no? Entonces, qué importante es comprender lo que Él está haciendo en este momento y las diferentes acciones y el poder que se está manifestando, cómo Él está moviéndose en este tiempo, para comprender cómo yo me ubico en ese lugar, porque fuimos llamados a una relación estrecha con Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 2, encontramos otra de las palabras que nos da claramente una acción luego de que Él es levantado de los muertos, ascendido a los cielos. Dice en Hechos 2, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay algo que estaba sucediendo en ese contexto de compartir, de comunión, de tomar algo calentito, y de compartir con alegría y sencillez. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor estaba edificando la iglesia y lo sigue haciendo. El Señor añadiendo. El Señor llamando corazones que están viendo. El Señor es el que añade. Y en Hechos 2:32, mismo capítulo, está hablando Pedro y dice, a este Jesús resucitó Dios. Estaba hablando aquellos que estaban, todos los judíos, ¿no? De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús dice aquí que Él derrama el Espíritu Santo a aquellos que creen, que confiesan Romanos 19, que lo aceptan como Señor y Salvador, como dice la palabra, son salvos. Bueno, el que derrama el Espíritu Santo dice que es el mismo Jesús. Él está moviéndose, Él es cabeza de la iglesia. En el libro de Hebreos, dice Hebreos 7, sumando a estos registros, el libro de Hebreos nos llama a poder ver cómo Él está constantemente intercediendo por nosotros. El libro de Hebreos, tremendo en todas las acciones y el lugar de sacerdocio que tiene Jesús, de acción constante. Aquí nos habla, también la palabra dice que el adversario está día y noche acusando a los hijos, ¿no? Como yendo a la presencia del Padre, diciendo, mira que el que dijo que iba a orar, mira qué es lo que está haciendo, mira cómo reaccionó, mira esto. Bueno, dice en Hebreos 7, 24, dice, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Viene Satanás a acusarte por tus pecados, por tus faltas, por tu cabeza dura, y viene, dice Jesús, constantemente a interceder. Permiso, le muestra el carnet, este ya está salvo. Por mi sangre ya está perdonado, listo. Cada vez en esta figura que estoy actuando de manera un poco muy argentina, ¿no? Pero para poder entender que Él está intercediendo por tu vida todo el tiempo. Jesús mismo está intercediendo por tu vida. Y Él, en ese amor, porque Él entregó todo, hoy cantábamos que lo entregó todo, ¿no? Él conoce nuestro corazón, Él va e intercede. La gracia que nos cubre dice que va siempre intercediendo por nosotros. En Romanos 8, porque a la mínima, el gran problema, como decíamos, de creer que tenemos que saber de Él y no conocerlo a Él como el paso que sigue a saber de Él, es que cuando caemos, cuando nos equivocamos, cuando nos sentimos mal, si primero no vamos a Él, estamos perdidos. Si primero no vamos a buscar de su ayuda, de su gracia, que Él intercede por nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 8:34, sumando a esto, dice: ¿quién es el que condenará? Que levante la mano aquí, a ver. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenés a alguien que te defiende y que te cubre con la gracia, porque muchas veces lo que hacemos es indefendible. Pero la gracia de Dios, la misericordia y el amor te pueden restaurar y sacar del pozo. Y Jesús diciendo: yo pagué también por este. Otra vez sentate a la mesa del Padre. Intercede por nosotros. Qué poderoso. Él está dándonos de su gracia. Efesios 4, quiero compartirles Efesios 4. Y encontramos allí lo que Él está haciendo en este momento con cada uno de nosotros. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Él repartiendo dones, Él repartió los dones y los talentos en este contexto que hablamos y habla de todo lo que Él ha dado. Cristo mismo repartió los dones a la iglesia, dice. Él puso en cada uno algo en particular, esos dones, esas cosas que necesitábamos, Él te las dio. Jesús dando y dando. Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vos estás en dificultades, estás en problemas. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Tesalonicenses, que yo leeré otro que no está tan rankeado como Filipenses 4:13, que lo tenemos muy, muy claro. Segunda de Tesalonicenses 3, este libro, esta carta, también encontramos este registro que dice: fiel, 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él nos está cuidando, nos está fortaleciendo. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de decir eso, Pablo, muy importante, también para saber cómo relacionarnos y a veces lo que estamos esperando en esta relación. Porque Pablo dice: Cristo me fortalece. Pero no es que es todo color de rosas, porque dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ¿sí? Cuando está todo bien y cuando las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me fortalece. A veces tenemos que cambiar o estar atentos a lo que significa que el Señor nos fortalezca, a que Dios es bueno también. La bondad de Dios se expresa en ¿qué? En que Dios envió a su Hijo
por nosotros para que seamos salvos, tengamos vida eterna, seamos llamados hijos. Pero la bondad de Dios nos cubre, nos protege, pero tenemos que entender el momento que estamos viviendo. No podemos estar esperando que esa bondad elimine hoy la maldad que hay en el mundo, porque la maldad va a ser eliminada en el momento que sea eliminada. Pero hoy estamos en tiempos de guerra, en tiempos de batalla. Si estamos buscando de Dios para que nuestros días sean lo más fácil posible, estamos en la búsqueda equivocada. Tenemos que buscar a Dios y buscar su palabra para que Cristo brille en nosotros y, como dice la palabra, seamos luz en medio de tinieblas. Y no significa que Dios no quiera lo mejor para nosotros, pero tenemos que ser como ese Pablo que decía: sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez, porque Cristo es el que me fortalece. Y aún si está todo bien o si están las cosas muy difíciles, la paz no me la da el gobierno o el vecino o el hermano que haga lo que yo quiero que haga. La paz me la da mi relación con el Señor, que me permite atravesar el momento, como decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no necesitas que el otro cambie para tener paz, no necesitas que el mundo esté todo tranquilo para decir: ahora tengo paz. La paz te la da el Señor en esa relación con Él, en esa comunión. Entonces, en ese punto es donde hoy quiero compartirles esto, que estamos en el fin de los tiempos. Más difícil se va a poner si estamos buscando que esa paz venga de lo exterior. Más difícil se va a poner si esperamos que todos los hermanos sean perfectos o que el vecino no me moleste más. No la vas a encontrar. Jesús decía: yo les doy la paz, no como el mundo la da. Dice, no la doy como el mundo la da. Entonces, en esta necesidad de atravesar el saber e ir a conocerlo a Él, esa comunión íntima, es donde tenemos que, como iglesia, asentarnos en este tiempo. De que es importante conocer, que leamos, que veamos, busquemos, pero hay una relación íntima que dice: fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Jesucristo está esperando la resurrección del tiempo final, la trompeta, todo lo que dice la palabra que está por venir. Pero mientras tanto, Él está trabajando, Él está comandando este tiempo. Fíjense en el libro de Hebreos, Hebreos 1, Hebreos en el capítulo 1, quiero compartirles también allí algo muy importante de que Él está comandando, ¿sí? Comandando todo el mundo espiritual, dice los ángeles. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, hablando a los profetas en otro tiempo, ahora habla, dice, a través de su Hijo. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré al Padre y él será a mi hijo. Fíjense que dice: está comandando todas las cosas, está por encima de todas las cosas. Jesús está moviéndose, fortaleciendo, añadiendo a la iglesia, llevando consolación, protegiendo, comandando todas las cosas, hablando, mostrando. No está simplemente, ya nos fuimos de estar colgado en la cruz, pero tampoco sentado sin hacer nada. Él está moviéndose en pos de cumplir el plan y propósito de Dios. Ahora, decíamos hoy, Jesús prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Y vamos a ver, cuando Él es levantado de los muertos y antes de ser ascendido a los cielos, Él se presenta en un cuerpo con otras características a las nuestras de ahora, pero se presenta en un cuerpo y a los discípulos y a mucha gente. Está en la palabra de Dios. Vamos a verlo
en Lucas 24. Allí encontramos el camino a Emaús, ¿sí? Lo tienen ese relato, ese pasaje. Lucas. Y que esto te ayude a relacionarte más profundamente con el Señor. Que tu vida espiritual esté cimentada en ese conocerlo, como decía Jesús, al Padre y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Lucas 24:36 dice, una partecita vamos a leer porque es largo, pero dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esto en los discípulos. Pero vamos a leer otro pasaje antes de Emaús, que estaban ahí después de de que lo habían crucificado. Y le dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora vamos a ir a Emaús. Pero qué importante esto. Él ya había sido resucitado y se presenta, como lo que vamos a ver en la Biblia, con un cuerpo, pero con la característica de un cuerpo no corruptible como el nuestro, sino un cuerpo incorruptible y un espíritu vivificante. Un cuerpo celestial también, como dice en Corintios. Y se presenta y dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿no? Entonces, como ven que yo tengo, o sea, en espíritu es en otra dimensión, otra esencia. El cuerpo dice, mírenme, tóquenme, ¿sí? Y Él le mostró y comió el Señor. Entonces, Él ya está resucitado de los muertos, está en esa nueva, ese cuerpo que no es el cuerpo corruptible, sino el cuerpo incorruptible, y se presenta físicamente en ese momento con ellos que estaban con miedo, que estaban angustiados, que estaban mal, y hasta come, les pide algo de comer también. Vamos a ver en 1 Corintios 15 esto de el cuerpo incorruptible y el espíritu vivificante. En 1 Corintios 15 vamos a leer varios versículos, que es muy importante ver todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, también atribulados, pensando cómo es esto de la vida nueva. 15:35, que dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Buena pregunta, ¿no? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el 35. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, otra carne de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, Jesucristo, espíritu vivificante. Lo movilizaba, era el alma viviente al Adán, a lo que nosotros tenemos ahora. El postrer Adán, Jesús, dice espíritu vivificante. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, venimos de quién? Del terrenal. También nosotros tenemos un cuerpo terrenal con las características similares a las del terrenal. Seremos luego, como dice acá, esperen que me perdí el versículo, el 48, perdón. ¿Y cuál es el celestial?
tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto os digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremendo. Corintios 15, y lo previo también es muy poderoso. Entonces nos dice que nosotros también tenemos la imagen de ese Jesús que apareció allí, porque la Biblia habla de que Él va a venir y estaremos aquí como tema de otra enseñanza, ¿no? Aquí en la tierra, el reino milenario. No seremos un holograma o una imagen así, o una nube con ojitos. Habrá cuerpos palpables pero con un cuerpo incorruptible y un espíritu vivificante, no con lo corruptible de ahora, sino con lo incorruptible. Nosotros hoy oramos y estamos orando, por ejemplo, nuestro hermano Abel, que tuvo un tiroteo hace un tiempo, un problema muy grande. Dios lo salvó de la muerte, pero tuvo realmente pérdidas muy grandes. Le sacaron los nervios ópticos y oramos para que Dios reconstruya todo, ¿no? Pero decimos, si hoy viene el Señor, nuestro hermano, ¿cómo va a estar? Con cuerpo incorruptible, con espíritu vivificante, reconstruido completamente de todas las cosas. Y así con cada uno de nosotros. No habrá más lentes, anteojos, pelado, no sé, hay que ver, dientes postizos, lo que sea, lo que Dios ponga. Pero a lo que tenemos que ir es a comprender cómo está hoy Jesús, con esa imagen y con ese cuerpo que Él decía: palpen y vean. Jesús no apareció una imagen 3D. ¿Entienden esto? Apareció un cuerpo, exacto, tangible, y ese cuerpo tangible hoy está en algún lugar. ¿Entienden? Vayamos viendo las Escrituras, pero hay un cuerpo tangible que va a volver, que vamos a verlo volver cuando suene la trompeta. Pero entienden que hay un cuerpo que les dijo: palpen y vean, que estaba, que está y estará. Entonces, en esto de la relación, vamos a seguir edificando palabra de Dios. Filipenses 3, capítulo 3, encontramos allí también acerca de esto de los cuerpos y de cómo serán y cómo está hoy el Señor. Filipenses 3 dice en el versículo 20 y 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hablando también, y esto de la mirada de la ciudadanía, pero dice, Él va a transformar este cuerpo como dice acá en el 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Al cuerpo de la gloria suya. Entonces, teniendo esto presente, vamos ahí a decir de Emaús, que yo me había adelantado, Lucas 24, donde Él se aparece ya con ese cuerpo, ¿sí? Y con esa nueva esencia, con esa nueva, una vez que ha sido levantado de los muertos. En Lucas 24 dice, ahí sí leemos del 13 hasta el 16, vamos a leer todo el pasaje, que es tremendo. Había dos personas que estaban tristes, estaban confundidas, estaban hasta desanimadas. Es importante esto. Estaban tristes, estaban confusas,
porque aquel que era el Salvador, el Mesías, lo habían matado. Entonces, estos dos que iban camino a ese lugar llamado Emaús, de repente, sin que se den cuenta, porque dice que estaban velados sus ojos, aparece ¿quién? El Señor Jesús. Aparece como, no una imagen o una nube con ojitos, sino algo tangible y visible que aparece, aunque ellos estaban los ojos vedados, dice. Vamos a leer una parte que dice, en el 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los caminos a las ciudades eran corredores, ¿sí? Por los ladrones, por muchas cosas, pero eran corredores, ¿sí? Entonces era normal que vos ibas caminando y aparecía gente yendo para Jerusalén o yendo para Emaús, ¿sí? Entonces aparece un hombre como algo normal, pero dice en el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces le empiezan a responder y a hablar y Jesús les empieza a abrir las escrituras y a darles el para qué de todo esto hasta que finalmente dice que el corazón de ellos ardía cuando Él les compartía y había algo en sus corazones que había pasado. El 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. O sea, de repente lo que nos dice la Escritura es que en un momento ellos se dan cuenta, pero Él desapareció de la vista de ellos. Entonces Él, en un momento, a estas personas que estaban necesitadas, que estaban angustiadas o tristes, se les apareció, pero con los ojos velados, ¿no? Como que diciendo, y se dieron cuenta cuando dijeron, este era el Señor, pero de repente se fue. Otro pasaje que nos habla también muy parecido en cómo Él en ese momento se presentó así de manera velada, fue cuando Pedro en un momento como que baja los brazos y dice, me voy a pescar, ya está. Y no fue unirse a pescar como ir a trabajar, diciendo, ya está, dejo todo porque Jesús se había ido, como que Él se va a pescar diciendo, ya está, me vuelvo lo mío, me olvido de todo, no quiero saber más nada de Dios. Y Él se va a pescar y van los discípulos con Él. Y en Juan 21 encontramos Juan 21 en el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Yo les pregunto, esos discípulos que estuvieron tanto tiempo con Jesús, ¿no se dieron cuenta que era Él? No, porque también estaban velados los ojos a que estaba el Señor mismo diciéndoles algo. El Señor con cuerpo incorruptible, con espíritu vivificante, que les había prometido que iba a estar siempre con ellos. Y se les presenta y ellos, no hay peces, ¿no? Y les dice, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Claro, se dieron cuenta que era el Señor. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Bueno, y después sí le reconocieron y hubo una charla de Jesús con Pedro, hablando de si me amas, si te quiero, bueno, hasta que él le encomienda a Pedro, ¿no? Pero Él se aparece otra vez, pero ellos no sabían que era Jesús. O sea, Él tanto en Emaús como aquí en la playa, se aparece el mismo Jesús, con un cuerpo incorruptible, espíritu vivificante. En Emaús desaparece en un momento que se dan cuenta. La acción de Jesús, quiero que noten la acción donde hay necesidad. Él en este momento fue, ¿no? Fue a ministrar. Y en estos casos fue personalmente a ministrar.
porque estaba la presencia física, ¿no? Comieron con los de Emaús, acá también después comió con los... Y dice la Biblia al final de los evangelios, muchas veces que se presentó a mucha gente y estuvo ministrando en esos días hasta que Él fue ascendido a los cielos. Él estuvo con su cuerpo incorruptible. Vamos a ir a Mateo. Jesús dice que lo que le hacemos a un hermano, a un pequeño, a alguien, se lo hacemos a Él. Vamos a ver esto en Mateo 25. Mateo 25. ...31... que dice: entonces Jesús le dijo... Perdón, estaba en otro... Aquí estamos. Estaba en otro capítulo, perdón. Aquí estamos. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y después viene lo de la izquierda, que le dice: ¿cuándo, Señor? ¿No lo hiciste a uno de los hermanos? No me lo hiciste a mí. Tenemos que buscar ver al Señor en el otro también. Yo no sé si lo de Emaús y lo de la playa fue la única vez que pasó esto, pero digo, tal vez el Señor muchas veces entró por la puerta de este lugar y no lo vimos. Tal vez el Señor muchas veces estaba en la calle o en el vecino o caminando por ahí, y podíamos haber dado un vaso de agua, podíamos haber visitado, podíamos haber orado, podíamos haber amado. Yo no sé, la Biblia no dice que Él termina en un punto la escritura, pero digo, Emaús y la playa ahí con Pedro y los discípulos nos muestra que el Señor estaba presente para con ese momento. Jesús dice acá: me visitaste, me cubriste, me diste agua, me amaste, me perdonaste. ¿Lo hiciste con alguno de los pequeños? Me lo hiciste a mí. Si podemos ver al Señor en el otro que está ahí necesitado, si podemos comprender que tenemos la posibilidad de servirle a Él cuando le servimos a otro, entonces tenemos la oportunidad de tener una comunión, una relación mucho más profunda con el Señor. Colosenses 3 nos dice, el libro de Colosenses, Gálatas, Efesios, Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Cristo se manifiesta de muchas maneras hoy en la iglesia. Cristo está, decíamos, trayendo a las personas a la salvación. Está derramando Espíritu Santo, está fortaleciendo, está comandando a los ángeles, está intercediendo por nosotros. Pero tal vez, muchas veces, también, nosotros seamos los que estamos yendo camino a Emaús, o muchas veces seamos los que estamos diciendo: me voy a pescar, no quiero saber más nada.
Y ahí va el Señor, y nuestros ojos están velados. Yo estoy seguro de que el Señor, como muchas veces cantamos, y las alabanzas que dicen, y no abandonas nunca, y rompes mentiras, escalas montañas. El Señor fue con esos dos muchachos que estaban perdidos en Emaús y con sus discípulos a la playa, y también lo está haciendo con nosotros. De alguna u otra manera el Señor no está solamente sentado a la diestra del Padre esperando que le diga, hijo, andá, sino que le está yendo constantemente. Pero nuestros ojos están velados, así como los de Emaús o como los discípulos. El Señor se está moviendo de muchas maneras para rescatarnos, para liberarnos, para sanarnos. Por eso les quiero invitar a que puedan desarrollar esta relación con el Señor y que abramos más los ojos a comprender que tal vez el Señor, tal vez sea aquel que camina a nuestro lado y nos viene a sanar, a ministrar, a cubrir. Y tal vez está en el hermano que necesita ayuda y está allí para que le esperamos a Él, como dice Colosenses. Todo lo que haces, hacelo de corazón como para el Señor. Es una de las maneras que te invito a que te desarrolles tu relación con Jesús. Si lo hago con el hermano, pues lo hago al Señor. Lo hago como para Él. Lo hago de corazón para el Señor. Jesús, y esto les invito a que puedan seguir desarrollando y seguir leyendo y seguir pidiendo sabiduría. Está en un cuerpo. ¿Entienden esto? Que dijo, palpen y vean. Y Él vendrá en un cuerpo, ¿no? Cuando venga el Señor, cuando sea el tiempo de la trompeta y el tiempo final. Pero el Señor está. ¿Entienden lo que les digo? No es un cuerpo que desapareció y después va a aparecer. Está. Y ese cuerpo será como el nuestro, como seremos transformados a su misma gloria y su misma naturaleza. Entonces te invito a que, por un lado, si estaba en la cruz, lo bajes de la cruz. Si lo tenés sentado ahí esperando, que no lo tengas sentado. Que tengas una relación estrecha y vital, que lo busques. Que le pidas al Señor que te abra los ojos mucho más para tal vez verlo donde antes no lo veías. Como decía el libro allí en Mateo, cuando estábamos compartiendo acerca de los pequeños, de los hermanos, de los que estaban enfermos en la cárcel, atribulados. Me lo hiciste a mí, dice el Señor. Me lo hiciste a mí. Que abras más los ojos a entender que el Señor está y que está buscando cada día, así como los de Emaús, darte aliento, darte fuerzas, darte ánimo. El Señor está entre nosotros. Entonces, lo que leemos hoy, que es Dios nos llama a una comunión con Jesucristo, nuestro Señor. En base a esa relación profunda, tu convicción y tus fuerzas van a ser aumentadas. Y no va a importar lo que pase en este mundo, no va a importar que las cosas cambien para que vos tengas paz, tengas fortaleza, tengas quietud en tu corazón. Estamos en tiempos finales, iglesia. Si no fortalecemos esta relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo, entonces, por más que conozcamos muchos, no va a alcanzar. Por más que sepamos muchas cosas de la Biblia, si no hay una relación profunda que te anclas en esa relación de amor, de confianza, entonces estamos perdidos. Como iglesia, el éxito entre nosotros, nuestra relación, va a ser en base a nuestro éxito en la relación con el Señor. Porque nos amamos, nos queremos, pero por más que le pongamos todo el empeño, si no hay una relación vertical primero, la relación horizontal no va a tener éxito como iglesia. No se puede sustentar. No se puede sustentar. Por eso te invito a que medites, a que sigas viendo más de Él, a que leas más de Él, lo que Él está haciendo hoy en la iglesia, para poder relacionarme y decir, Señor, yo soy parte de ese cuerpo. ¿Qué hago, Señor? Que ante cada situación, ante las tentaciones que vengan a tu vida, dice que Él puede compadecerse, que Él pasó todas las tentaciones, pero sin pecado. Entonces, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es, Señor, estoy bajo tus pies, estoy bajo tu voluntad. ¿Qué hago, Señor? Ir en esa relación profunda, sumarnos en el propósito de Dios, de ser una iglesia que tiene relación con el Señor Jesucristo. Que dice, Dios nos llama a una relación con Jesucristo. Sin esa relación con el Señor, seremos buenos conocedores de las Escrituras. Pero la diferencia sin duda está en conocerle más y más a Él. Los invito a que puedan meditar en esto, que puedan buscar más del Señor, que
el deleite y el gozo sea en conocerle más y más, en relacionarnos más y más, en poder, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa sea la base de nuestra iglesia, que vengamos gozosos de poder amarnos y ver a Jesús en el otro, para poder amar, para poder perdonar, para ser paciente, para poder dar ese abrazo, verlo a Jesús en el otro. Porque tal vez esté por aquí y esté en los ojos velados. Así que Dios, gracias te doy por tu palabra, que esta palabra nos permita acercarnos más confiadamente, que comprendamos la esencia de lo que estás buscando, que no solamente seamos buenos conocedores, sino hacedores de esta palabra, que nuestros corazones estén cimentados en una relación estrecha, vital, esa comunión íntima, que no tengamos temor de malas noticias porque nuestro corazón está confiado en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Que aquello que hoy hemos visto de las Escrituras nos permitan acercarnos, saber que está el Señor intercediendo por nosotros, que aunque a veces nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras no son las correctas, Él sigue intercediendo, Él sigue amando, sigue dando gracia, que Él nos ama. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que nos abre los ojos, que nos da esperanza, que nos hace pararnos firmes y que hoy nos permite también desapegarnos de tantas cosas de este mundo y estar conectados con lo verdadero. Gracias, Señor, porque tú sabes nuestra necesidad, nuestros dolores, nuestras angustias. Tienes cuidado de ellas, pero nos pides que entreguemos el corazón, que abramos el corazón a ti día tras día, fortaleciendo nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Gracias por las veces que has venido a nuestro rescate y no te hemos visto, las veces que has comandado ángeles para protegernos y has hecho cosas que nuestros ojos físicos no ven, pero has estado allí para darnos lo mejor. Gracias te damos. Abre nuestros ojos para verte más y más. Y gracias, Señor, por tu misericordia, por las veces que nos vamos y tú nos vas a buscar, como esos hombres en Emaús, como esos muchachos en la playa que se habían ido porque habían bajado los brazos. Gracias por buscarnos, gracias por amarnos y por levantarnos en este día. En tu poderoso nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, iglesia, Dios los bendiga. Gracias por escuchar. Les pido que mediten y que... Puedo imaginarme, Señor, cómo será caminar junto a ti. Puedo imaginarme cuando pueda ver a tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, rodeado de tu gloria, que se
imaginarme una eternidad donde siempre te podré adorar.